Bueno, día jueves tenemos dos tareas con Raúl Sor. Primero, el análisis internacional que es sobre un suceso de esos que han pasado, pero muy frecuentemente a lo largo del tiempo, solo que ahora estas cosas son no solamente más intolerables, sino que además se saben casi de inmediato. El asesinato o la muerte, no sabemos exactamente, en un cuartel de policía en Irán, de una mujer que estaba acusada de no haber usado apropiadamente el velo religioso, cosas que pasan en otras partes también. Y queremos saber qué puede significar esto, además de toda la barbarie, qué sé yo, que a estas alturas todavía existe en torno a ritos religiosos, pero ¿qué ha significado o cómo lo ha visto el mundo esta situación que pasa en Irán y que eventualmente también pasa en otras partes, no necesariamente bajo la religión musulmana solamente? Exacto, es muy cierto, Fernando, que en general todas las religiones son bastante retrógradas en relación a la mujer. Es decir, en muchas religiones a lo largo del tiempo se tiende a identificar a la mujer con la tentación y por lo tanto muchas costumbres, digamos protocolos de vestimenta para las mujeres son de extrema cautela, muy discreta, y en el mundo islámico hay distintos velos con distintos nombres. Está la burka, que es la más estricta de todas, que apenas se ve los ojos, ni siquiera se ven los ojos, hay una mallita y la mujer está absolutamente cubierta. Bueno, en este caso el velo, que como tú lo señalabas, el velo islámico, se le llama hijab, y el hijab cubre principalmente la cabeza, y es muy importante que el cabello esté totalmente cubierto. Y ahí vemos una foto en que esta chica que murió, que era de origen kurdo, ahí se ve la foto, todavía se le ve el cabello. Y eso, de acuerdo al protocolo islámico, está prohibido, porque eso es una tentación. Y bueno, como tú bien señalas, esto opera en muchos países, prácticamente en todo el Medio Oriente. Se usan distintos tipos de velo. En algunos países no es tan estricto, pero la República Islámica de Irán, que está gobernada, que es una teocracia, gobernada por ancianos clérigos que son extraordinariamente conservadores y muy, yo diría, misógenos en muchos sentidos, implementan estas exigencias a las mujeres de manera muy estricta, y especialmente en el último tiempo, en que accedió al gobierno un nuevo presidente que es muy, digamos, muy tradicionalista. Bueno, ahí hay una política de reversión estricta al protocolo de vestimenta de las mujeres. Y esta mujer llegó a ver a su hermano, es una mujer de origen kurdo, que es una de las minorías que vive en Irán. Están distribuidos, bueno, mucha gente habrá escuchado de los kurdos que también viven en Irak, en Siria. En fin, hay una parte de los kurdos que habitan en Irán, y ella vino de la provincia a Teherán, la capital, a ver a su hermano. Y en el camino la detectó la policía y estimaron que ella no estaba vistiendo, no estaba respetando plenamente el código, y la subieron a un vehículo, y aparentemente, por las narraciones que tenemos, ella allí recibió una gran paliza y finalmente fue llevada a la estación de policía. Allí de nuevo fue golpeada, y cuando, digamos, murió o fue llevada al hospital, se dijo que había sufrido un ataque cardíaco. Pero es bien peculiar el ataque, porque el jefe de policía dijo que esto no iba a volver a ocurrir. Es decir, ¿cómo puedes prevenir que las personas tengan ataque? Es evidente que ella fue sometida a situaciones extremas, y es posible que haya tenido algún problema cardíaco, aunque su padre lo niega absolutamente. Dice, nunca estuvo en un hospital por esa razón, nunca ningún médico advirtió, era una joven de 22 años, por lo tanto se da por sentado que ella fue torturada y que
como ocurre tantas veces en estas circunstancias, las mujeres son víctimas del abuso machista de fuerzas policiales en todo el mundo. Es decir, se desencadenan una serie de mecanismos, principalmente de machismo, que llevan a imponer una disciplina en forma brutal frente a mujeres desarmadas. Ella no tenía nadie consigo, su hermano logró ubicarla y gracias a eso pudieron detectar dónde estaba, pero esto ha provocado una tremenda explosión en Irán, y esa es la noticia buena dentro de la desgracia de esta mujer, que han habido manifestaciones en casi 100 ciudades y aldeas de Irán. Es decir, ha habido una respuesta colectiva en el país de grandes magnitudes y ha habido grandes manifestaciones, y hay que decirlo, hay que ser muy valiente, no solamente en Rusia, también en Irán, para salir a manifestar, porque ahí están los guardias revolucionarios. Hay todo un dispositivo de represión del gobierno que es muy brutal. Se manifestó hace una semana, hubo una serie de manifestaciones por alza, como en tantas partes, alza de los alimentos, y esto también provocó una cantidad de muertes y desórdenes en el país, de manera que, además, cabe suponer que la dictadura, y yo lo llamo dictadura al gobierno de Irán, porque si bien tienen elecciones, son elecciones muy peculiares, en el sentido que un consejo del gobierno selecciona a los candidatos. Es decir, hay elecciones libres entre los candidatos que el gobierno ha permitido que se presenten. Y una condición es que sean, acaten las autoridades religiosas y sus predicamentos. Esa es una condición para poder participar en las elecciones. Por lo tanto, los resultados reflejan un espectro muy pequeño de la sociedad iraní. Sí, esto último que estás diciendo, particularmente las manifestaciones que se han desarrollado en Irán, es bien interesante porque hay que recordar que Irán hasta hace bien poco tiempo atrás era probablemente, junto con Saudi Arabia, era uno de los países más estrictos en materia de toda la implementación del comportamiento de acuerdo a las instrucciones religiosas. Pero, bueno, el mundo ya a estas alturas no es exactamente el mismo que era hace 20 años y por lo tanto hay una situación distinta que la pregunta que nace es, a ver, ¿tú sientes ante una noticia sobre la muerte de una mujer en función de esto que acabas de describir? ¿O estamos enfrente de un problema que, a raíz de esta muerte, eventualmente va a trascender eso? ¿Está de alguna forma Irán de alguna manera está ciudadanamente distinto frente a su gobierno que lo que estaba en épocas del Ayatollah, por ejemplo? Bueno, digamos, todavía tienen una Ayatollah. Sí, no, pero me estoy hablando de Khomeini, que el famoso. Sí, todavía hay una lealtad al gobierno y es muy difícil saberlo y no me atrevería a vaticinar cómo va a seguir este conflicto, pero ya te diría que ha sido sorprendente y gratamente sorprendente cuál ha sido la reacción a nivel nacional iraní frente a este acto despótico, a este crimen que ha cometido la policía, y hasta este momento el presidente se ha comprometido a investigar el hecho y han dicho que van a tratar de llegar al fondo de lo que ocurrió, que si no hubiese habido esta serie de manifestaciones habría pasado como un incidente más, como ha ocurrido también en el pasado. Y en ese sentido, además, la sociedad iraní o los religiosos que gobiernan Irán son muy drásticos. Digamos, por ejemplo, con las minorías sexuales, son muy rápidos para condenar a muerte. Han habido ahorcamientos públicos en Teherán y en otras ciudades de homosexuales, cosa que es violentamente rechazada por las autoridades religiosas.
Y estas autoridades religiosas tienen hoy día el poder y el control casi absoluto sobre la sociedad y en particular de ese brazo militar que son los guardias revolucionarios. Y cuando han reprimido, lo han hecho en forma muy brutal, por 8 tipos de razones, por ejemplo, por motivos económicos. De manera que es difícil estimar si esto puede escalar a mayores o no. De hecho, no se conoce de una organización establecida con una trayectoria capaz de presentarse como una alternativa al gobierno, pero estas situaciones pueden evolucionar muy rápido. Hasta el momento, yo te diría, por los antecedentes que uno tiene, no creo que este sea la gota definitiva que rebalsa el vaso. Es un incidente mayor, muy importante. Como decíamos antes, esto ha provocado ya 17 muertes y hay algunos que dicen que son muchos más. Esta es una cifra conservadora, de manera que eso también te da una idea de la amplitud de la protesta contra este acto barbárico y de machismo absolutamente injustificado. Sí, a ver, solamente para entender y precisar algunas cosas. El machismo, nosotros lo hemos entendido siempre como una predominancia del hombre sobre la mujer en una serie de cosas. Y esas cosas todas tenían que ver con la vida cotidiana, digamos, y así es como se conoce históricamente. El concepto de machismo cuando está asociado a una religión es una cosa distinta y que probablemente agrava más la cosa todavía que en términos comunes, porque no está solamente reservado a maneras de comportarse en términos de convivencia diaria, sino que se exige que, yo me acuerdo cuando Qatar por primera vez postuló, y Saudi Arabia también postuló a hacer un mundial de fútbol, una de las discusiones era que no se les permitía a las mujeres entrar a los estadios. Y ese tipo de cosas era por una lógica que emanaba de una disposición religiosa. Bueno, después cambió eso. Por lo tanto, el concepto de machismo asociado a lo que nosotros entendemos como machismo latinoamericano, donde es una preeminencia masculina en función de que soy el que proveo, o que es el más fuerte y el que siempre ha sido así, no está acompañada de una orden religiosa sobre eso. Sin embargo, cuando está acompañada de una orden religiosa y el país es teológico, bueno, la cosa se vuelve mucho más difícil. No te digo que seamos mejores que el machismo latinoamericano, mejor que el machismo iraní. No, lo que digo es que se expande en su capacidad de poder generar daño. Absolutamente, absolutamente. Y claro, es, digámoslo de alguna manera, el machismo iraní es un machismo aún más retrógrado, mucho más retrógrado que el que vivimos acá. Eso no lo hace mejor aquí, pero o sea, el machismo es siempre tóxico, es siempre negativo y es una forma indigna de subordinar o de intentar subordinar a las mujeres. Pero cuando tiene una justificación teológica y, digamos, está vinculado a los preceptos religiosos y específicamente al protocolo de vestimenta, bueno, es una forma muy indigna y muy dolorosa para las mujeres, que hay que decirlo, en Irán, antes de la revolución, antes de que los mulas, los sacerdotes, llegaran al poder, eran absolutamente libres y podían vestir como querían y comportarse como querían. No estaban, por supuesto, había machismo, como lo hay en la mayoría de las sociedades, pero no estaban convertidas en ciudadanas de segunda clase. Aquí, como forma de protesta, en las imágenes estamos viendo, no solamente se sacaron el hijab, sino que muchas de ellas se cortaron el pelo, que también va contra los preceptos religiosos. De manera que lo que están viviendo las mujeres en Irán es muy doloroso. Ni hablar de lo que vimos en Afganistán, donde le han cerrado los colegios a las niñas, es decir, dejarlas sin educación, donde la mujer es casi
un animal en las casas. Es decir, el marido tiene que autorizarla para ir al médico. Y si la mujer, no importa los dolores o la enfermedad que esté sufriendo, si el marido no la autoriza, bueno, ella muere en su casa. Y hay muchas narraciones desgarradoras sobre ese tipo de crueldad y de primitivismo. Bueno. Y Afganistán, para los que no están familiarizados, es país vecino de Irán. Sí. Bueno, veamos ahora algo, espero, un poco más placentero en tu recomendación literaria de día jueves. Así es. De todas maneras, muchísimo más, un tema muchísimo mejor. Bueno, ahí lo tenemos. Carmen Balcells, traficante de palabras, Carme Riera. No es un error que no tenga la N, así lo pronuncian en Cataluña. Y estas dos mujeres catalanas tienen... bueno, Carmen Balcells es un mito en la literatura internacional, pero especialmente la latinoamericana, porque a ella le atribuyen el haber descubierto el boom literario latinoamericano. Cuando decimos boom, ella es una agente literaria, ella no es editora, cuando uno escribe un libro, uno puede buscar a un agente, y el agente te busca la editorial. Es tanta la demanda, tanta gente escribe libros y bueno, tú vas a una editorial y la editorial no te infla, ni siquiera te lo mira. Entonces, para facilitarte las cosas, tú vas donde un agente. Y ella era un agente. Y bueno, ¿qué autores tenía? Tenía a Gabriel García Márquez. Es decir, ella es la gran descubridora de Gabriel García Márquez. Y fíjate que acá hay un editor un editor que le ofrecieron el libro de Gabriel García Márquez y él lo leyó y no le tincó. Y todavía, no voy a decir su nombre, él ya murió, pero todavía durante mucho tiempo se decía, este fue el que se perdió el libro de Gabriel García Márquez. Imagínate, uno de los libros más interesantes y más exitosos de la literatura latinoamericana. Y ella descubrió a una serie de otros, también tuvo contacto con Isabel Allende, pero en este libro, que revisa a todos los principales autores de este gran boom, que llegó a todo el mundo, la mayoría de los grandes autores allí fueron traducidos a muchos idiomas, pero tuvo una fricción con José Donoso, este gran escritor, que yo lo encuentro extraordinario, también fallecido, pero Donoso, El obsceno pájaro de la noche, es uno de sus novelas, escribió un libro especial que es El jardín de al lado, así se llama. Sí. Me encantó, para mí es uno de los mejores libros que se han escrito sobre los exiliados. Y en este libro él se refiere a una agente, que él no nombra, pero que es una catalana y que, digamos, él tiene pesadillas con ella. Porque, ¿y esa es Carmen Balcells? Su éxito o su fracaso. ¿Y esa es Carmen Balcells para todos los que entendieron? Exacto, es Carmen Balcells, es ella. Y este temor que él tenía, esto lo cuenta Riera, ¿no? la autora del libro, dice, bueno, ahí la vemos, ella tenía un gran complejo por su obesidad. Ahí se ve que era obesa, ¿no? O que tenía algunos kilos de más. Y en la novela de Donoso, él habla de esta mujer obesa y como que se lo saca en cara y la humilla un poco. Y esto, Riera, en el libro, este es un capítulo muy interesante, el capítulo sobre Donoso. Uno no sabe cuánto es de interpretación y cuánto es real, pero que la Balcells estaba muy dolida que la presentaran así. Es un libro, digamos, para los que les interesa la cotidianidad, la relación que tenían los autores con su agente, con sus editores, súper interesante, toca muy bien el tema del gran boom literario latinoamericano y a mí me entretuvo mucho y claro, ahí están muchos de mis autores más admirados, de manera que es una ocasión de aprender sobre muchos de ellos detalles que son desconocidos. Sí, fíjate que alguna vez un amigo mío que es escritor me
me dijo, mira, la Carmen Balcells, y me mencionó otros dos personas más, son como, me dijo, a ver, ¿cómo te lo puedo poner para entenderlo? Son como los representantes de los jugadores estrellas de fútbol, que básicamente ellos les organizan la vida, les confeccionan los contratos, les sugieren o los estimulan para ir o no irse de un equipo a otro, y los grandes, los fantásticos, tienen a los jugadores mejores del mundo. Y fíjate que quizás no está lejana la analogía, porque los representantes de escritores, en una época, quizás hoy día, no tengo idea, pero puede haber más disposición para la posibilidad incluso que un escritor pueda, después del éxito inicial, generar su propia cadena, si tú quieres, editorial. Pero hubo una época donde los grandes escritores, todos los gallos, los famosos, todos estos, si tú querías llegar al mundo y salir de tu parcela, tenías que pasar por una de estos editores, pero qué sé yo, que eran grandiosos, po. Totalmente de acuerdo. O sea, la analogía que haces tú la comparto plenamente. Claro, tú eres un jugador de fútbol en América Latina, no te han visto jugar afuera, y llega un agente que el capital de la gente es su prestigio. Y en el caso de los escritores, si ya has tenido un par de aciertos y tus escritores han sido bien recibidos, han vendido bien, bueno, lo que quiere decir es que este agente tiene un ojo literario, y si cuando llega con un tercer nombre, bueno, le dan el beneficio de la duda y logra colocarte, y a medida que vas creciendo te puedes independizar, pero lo difícil siempre es entrar. También para los futbolistas. Una vez que estás adentro, ya estás al otro lado. Exacto. Y en este caso, donde tenías que entrar era con la gente. Bueno, interesante el libro para conocer por dentro cómo así como nos gusta escudriñar en distintas dimensiones, en la historia de las enfermedades o la medicina, de la historia de la economía de los países, la historia, por cierto, de la formación de países. Es bien interesante de repente ver cómo llegaron los grandes nombres a justamente todo el mundo, porque uno a veces también se puede preguntar, qué sé yo, los tipos fueron editorial por editorial entregando sus mamotretos antes de publicación. No, pues al final este es el agente el que los busca o los descubre y los lleva, y después ya cuando ya son famosos, probablemente pesa mucho más el escritor o la escritora que la gente, po. Exacto, y fíjate que no cualquier agente te recibe. No cualquiera. Los agentes también le echan una mirada al libro y tienen buen ojo y te dicen, bueno, no es exactamente mi línea. Así, nunca te dicen que no, ¿eh? Te lo digo. ¿Quién es tu agente a propósito? No tengo agente, pero busqué en un momento un agente para conseguir que me publicaran en inglés, y me resultó imposible. Y hablé con un agente y me dijo, mira, tú no me sirves, independiente de la calidad de lo que tú escribes, el problema es que tú no estás acá. Si yo te quiero llevar a un programa de televisión y promoverte, bueno, tú estás en Chile, en ese entonces no teníamos el Zoom con tanta facilidad, me va a resultar muy difícil. Para mí es infinitamente más fácil promover a un estadounidense o a algún latinoamericano residente acá, y de allí que muchos escritores se han ido a Estados Unidos a pasar ciertas temporadas, sí, para justamente poder entrar a ese mercado. Oye, última pregunta, ¿cuántos libros tienes editados tú? Yo 20. Ya te hace falta una editora, ¿eh? Oye, el mundo te espera, Raúl. No tengo agente, pero tengo editor. Eso está bien. Chao, que te vaya bien. Chao, viejo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.